Me llamo Rosa Delgado y tengo 67 años. Vivo en Bogotá desde hace 11 años, en un apartamento pequeño en el que caben mis plantas, mis recuerdos y el peso de todo lo que guardé en silencio durante demasiado tiempo. Tengo una foto en la pared de mi sala, una sola. En ella aparezco con mi hijo Andrés el día que se graduó de ingeniería. Los dos estamos sonriendo, pero si me miran bien, si se fijan en mis ojos, verán que hay algo detrás de esa sonrisa que no es alegría completa. Es alivio, el alivio de quien llegó hasta ese día contra todo pronóstico. Hoy voy a contarles algo que nunca le dije a nadie. Algo que guardé durante más de 2 décadas como se guarda una brasa dentro del puño, sabiendo que te quema, pero sin poder soltarla. Una historia que empieza con una mujer desesperada, una maleta pequeña y una decisión que cambió todo lo que yo creía saber sobre el poder, sobre el miedo y sobre los límites de lo que una madre es capaz de soportar. No soy periodista, no soy activista, no soy nadie importante. Soy una mujer que trabajó como niñera durante 3 años en una casa donde las paredes escuchaban, donde las preguntas podían costarte la vida y donde lo que ocurría puertas adentro era tan diferente de lo que el mundo veía en la televisión que a veces yo misma dudaba de mi propia cordura. Esa casa era la residencia privada de la familia de Nicolás Maduro. Sé lo que están pensando. Sé la pregunta que tienen en la boca ahora mismo. Y les digo desde ya que no vine aquí a hacer política. No vine a dar un discurso ni a ponerme de ningún lado. Vine a contar la verdad de lo que viví, de lo que vi con mis propios ojos, de lo que escuché con mis propios oídos y de las decisiones imposibles que tuve que tomar para proteger a mi hijo y salir viva de ese mundo. Porque de eso se trata esta historia. No de ideologías, de supervivencia. Permítanme llevarlos al principio. Al año 2001. Yo tenía 43 años y vivía en Caracas, en una zona popular del oeste de la ciudad llamada Antimano. Había enviudado 2 años antes. Mi esposo Carlos murió de una complicación cardíaca a los 46 años, sin seguro médico, sin ahorros, sin nada. Me dejó sola con Andrés, que entonces tenía 14 años, con una deuda de 3 meses de alquiler y con la sensación de que el piso se había abierto bajo mis pies y yo seguía cayendo sin encontrar fondo. Había trabajado toda mi vida, desde los 17 años, primero en una panadería, luego como costurera, luego como empleada doméstica en varias casas del este de Caracas, donde la gente tenía dinero y yo aprendí que el dinero no compraba ni la decencia ni el buen trato. Sabía limpiar, sabía cocinar, sabía cuidar niños. Era buena en todo eso. Pero el país estaba cambiando muy rápido y los empleos escaseaban o pagaban tan mal que no alcanzaba para nada. Andrés quería estudiar, era inteligente, sacaba buenas notas, hablaba de ser ingeniero desde los 12 años. Y yo miraba su futuro y luego miraba mis cuentas y sentía que lo estaba fallando. Fue en esa desesperación donde todo comenzó. Una vecina mía, Gladys Peñaloza, trabajaba como cocinera en una casa en La Carlota, un sector residencial cerca de la base aérea. Era una mujer de pocas palabras, pero de información precisa. Un martes por la tarde, tocó mi puerta con una expresión que mezclaba emoción y cautela, como quien trae una noticia que no sabe si es buena o mala. Me dijo que había una oportunidad de trabajo. Una familia importante buscaba niñera de confianza para sus hijos pequeños. Pagaban muy bien, daban alojamiento, comida, y el sueldo era 3 veces lo que yo ganaba, haciendo limpieza por horas. Le pregunté qué familia era. Dudó antes de responder. Me dijo el nombre en voz baja, casi en un susurro, como si las paredes de mi propio apartamento pudieran escucharla. Yo me quedé paralizada. Le pregunté si estaba segura. Asintió. Me dijo que ella conocía a alguien, que conocía a alguien, que buscaban a una mujer mayor, seria, sin vínculos políticos complicados, alguien que supiera cuidar niños y supiera callarse. Me dijo que yo era exactamente ese perfil. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, haciendo las cuentas de siempre. La deuda del alquiler, los útiles de Andrés para el siguiente año escolar, la factura de luz que llevaba 2 meses sin pagar, el mercado que alcanzaba cada vez menos. Hice y deshice la decisión 100 veces. 100 veces me dije que era una locura. 100 veces las deudas me respondían que la locura era quedarme quieta.
Al día siguiente llamé al número que Gladys me había dado. Me citaron 3 días después en una oficina sin nombre, en una zona de Caracas que no conocía bien. El edificio era discreto, sin letreros, con seguridad privada en la entrada. Me recibió una mujer de unos 50 años, cabello negro muy liso, ropa formal, expresión neutra. Me hizo una entrevista que duró casi 2 horas. Me preguntó sobre mi experiencia con niños, sobre mi vida personal, sobre mis familiares, sobre si tenía militancia política. Le dije la verdad en todo, que era viuda, que tenía un hijo adolescente, que nunca me había interesado la política, que solo sabía trabajar y necesitaba hacerlo. Me estudió durante un silencio largo. Luego me dijo que si me seleccionaban, me contactarían en menos de una semana. Que si aceptaba el trabajo, habría condiciones muy claras que debería firmar. Confidencialidad absoluta, restricción de comunicaciones, sin visitas personales en los primeros 6 meses, sin teléfono propio, solo uno asignado con llamadas supervisadas. Salí de esa oficina caminando despacio. El aire de Caracas me pareció diferente, más pesado, como si ya supiera lo que yo todavía estaba decidiendo. Me llamaron 4 días después. Había sido seleccionada. Llamé a Andrés desde el teléfono público de la esquina. Le expliqué que había conseguido un trabajo nuevo, mejor pagado, que implicaba vivir en la casa donde trabajaba, que estaría lejos durante un tiempo, que lo llamaría cuando pudiera. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que no se preocupara, que todo era para que él pudiera seguir estudiando. Me respondió con una voz que intentaba sonar adulta, pero que todavía era la voz de un niño de 14 años. «Está bien, mamá, cuídate». Colgué y lloré ahí mismo, parada en la calle, con el auricular todavía en la mano. 5 días después, con una maleta pequeña y el corazón apretado, subí a una camioneta de vidrios polarizados que me esperaba en la esquina de mi cuadra. El conductor no dijo su nombre. No me dijo hacia dónde íbamos, solo arrancó. Y Caracas fue quedando atrás, y con ella todo lo que yo conocía como vida normal. La residencia no era lo que imaginé. Cuando uno piensa en el hogar de un hombre poderoso, imagina ostentación, exceso visible, oro y mármol por todos lados. Esto era diferente. Era una propiedad grande pero calculadamente discreta, rodeada de vegetación densa, con muros altos que no revelaban nada desde afuera. El tipo de lugar diseñado no para impresionar, sino para desaparecer del paisaje, para no existir en el mapa mental de quienes pasaban cerca. Me recibió una mujer que se presentó solo como la señora Marlene. Era la coordinadora del personal doméstico. 50 y tantos años, eficiente, fría, con el don de explicar las reglas de una sola vez, esperando que nunca hiciera falta repetirlas. Me llevó a mi habitación, pequeña pero limpia, con ventana hacia el jardín interior. Luego, me dio el recorrido por las zonas donde tendría permitido circular y me señaló con igual claridad las zonas donde no. Las reglas llegaron después, en un papel que firmé y que ella guardó. No hablar con el personal de seguridad, salvo necesidad estricta. No circular por el ala oeste de la casa sin autorización específica. No hacer preguntas sobre el movimiento de personas o vehículos. No comentar con nadie, ni con otros empleados, lo que ocurriera dentro de la propiedad. No intentar comunicarme con medios de prensa bajo ninguna circunstancia. No guardar notas escritas, grabaciones ni fotografías. Las leí en silencio, firmé en silencio. La señora Marlene me observó hacerlo con esa expresión de quien ya vio firmar a muchas personas y sabe que la firma no garantiza nada, pero sirve de recordatorio de lo que está en juego. Los niños eran 3. El mayor tenía 7 años, el del medio 5 y la pequeña apenas 2 y medio. Los conocí esa misma tarde. El mayor, Sebastián, me miró con la desconfianza calculada de un niño que ha tenido demasiadas niñeras y aprendió a no encariñarse rápido. El del medio, Mateo, se escondió detrás de una silla y tardó 20 minutos en asomar la cabeza. La pequeña, Isabela, me extendió los brazos de inmediato como si me conociera de siempre. Me derretí. No pude evitarlo. Esos niños no tenían la culpa de nada. Eran solo niños. Y durante los primeros días me aferré a esa verdad como si fuera lo único sólido en un terreno movedizo. Mi trabajo era cuidarlos, bañarlos, alimentarlos, leerles cuentos, llevarlos al jardín interior a jugar. Eso era lo que sabía hacer.
Eso era lo que haría. El personal era numeroso, cocineras, guardias, asistentes, gente que entraba y salía con propósitos que yo no terminaba de entender. Todos operaban con esa eficiencia silenciosa de quien aprendió que el ruido innecesario tiene consecuencias. Nadie sonreía demasiado, nadie preguntaba nada que no fuera estrictamente necesario. Había una excepción, se llamaba Carmen, una mujer de mi edad que trabajaba como lavandera. Tenía los ojos más tristes que yo había visto en una persona funcional, pero a veces, cuando los niños hacían algo gracioso, le aparecía una sonrisa genuina que duraba solo un segundo, como si su propio cuerpo no le diera permiso para más. Fue la primera persona que me habló con algo parecido a calidez. Me dijo, el tercer día, mientras yo tendía la ropa de los niños y ella doblaba sábanas: aquí se aprende rápido o se paga caro. Dicho sin dramatismo, como dato práctico. Como quien te avisa que en ese tramo de calle hay un hueco en el pavimento, asentí. Ya lo estaba aprendiendo. Lo vi por primera vez al final de mi segunda semana. Era una tarde de jueves. Los niños jugaban en el jardín interior y yo los vigilaba desde la terraza, cuando escuché un cambio en el ambiente, algo difícil de describir, como una variación en la presión del aire. El personal que estaba cerca se tensó de forma casi imperceptible. Los guardias adoptaron posiciones distintas. Alguien cerró una puerta con cuidado y entonces apareció él. No venía solo, nunca venía solo, pero caminaba de una manera que hacía que los demás parecieran decorado. No era alto, no era físicamente imponente en el sentido clásico, pero tenía esa cualidad que tienen ciertos hombres de poder, que han ejercido tanto durante tanto tiempo que su sola presencia reorganiza el espacio alrededor de ellos. Todo lo que estaba cerca de él parecía existir en función de él. Se detuvo en el jardín. Vio a los niños. Su expresión cambió. Solo ahí, solo en ese momento, se le suavizó algo en el rostro. Isabela corrió hacia él gritando «papá», y él la levantó y la sostuvo con una naturalidad que me desconcertó. Porque era humano en ese gesto, completamente humano. Me miró a mí brevemente, no dijo nada. Solo me estudió durante 2 o 3 segundos con unos ojos que evaluaban y archivaban con rapidez. Y luego volvió su atención a los niños. Yo bajé la vista de forma instintiva, como había aprendido a hacer en esa casa, y seguí en mi lugar sin moverme. Esa noche la señora Marlene me llamó a su despacho. Me dijo que el señor había notado que los niños parecían tranquilos conmigo, y que eso era buena señal, que siguiera haciendo bien mi trabajo y no tendría problemas. Lo dijo como cumplido, pero sonó como advertencia. Las dos cosas a la vez, en esa casa, casi siempre eran lo mismo. Las semanas siguientes fueron de adaptación pura. Aprendí los horarios, las preferencias de cada niño, las rutinas que los calmaban y las que los alteraban. Aprendí también los ritmos de la casa, cuando había más movimiento, cuando llegaban visitas que nadie presentaba, cuando el ambiente se tensaba, de formas que yo no comprendía del todo, pero que mi cuerpo ya reconocía. Había algo que me perturbaba más que todo lo demás. Las conversaciones que alcanzaba a escuchar sin buscarlo. Fragmentos de frases en pasillos, nombres que se mencionaban en voz baja y se cortaban cuando alguien notaba mi presencia. Números que no cuadraban con nada que yo pudiera identificar. Una vez escuché a 2 hombres hablar de un cargamento con una frialdad administrativa que me hizo sentir náuseas, sin saber exactamente de qué hablaban, pero entendiendo en algún lugar primitivo de mi instinto que no era algo que yo debía haber escuchado. Aprendí a hacer ruido deliberado cuando caminaba por ciertos pasillos. Aprendí a llegar anunciada. Aprendí que la invisibilidad en esa casa no era solo una estrategia de supervivencia laboral. Era literalmente una cuestión de vida. Carmen me lo confirmó sin decírmelo directamente. Un día me preguntó si había conocido a la niñera anterior. Le dije que no, que nadie me había mencionado a ninguna niñera anterior. Ella asintió despacio y volvió a sus sábanas. No dijo nada más, no hizo falta. El primer gran momento de quiebre llegó un sábado de madrugada, 3 meses después de mi llegada. Me despertó el sonido de voces en el jardín exterior, el que yo no podía ver desde mi ventana. Voces de hombres, varias, hablando con urgencia contenida. Luego, el sonido de un vehículo. Luego, silencio abrupto,
del tipo que no es calma, sino supresión. Me quedé quieta en mi cama. No me asomé. No encendí la luz. Algo en mi interior, ese instinto primitivo que uno desarrolla en ambientes de peligro, me dijo que la persona más segura en ese momento era la que no existía. A la mañana siguiente, todo lucía normal. El desayuno de los niños, el jardín interior, la rutina, pero faltaba uno de los guardias que yo veía todos los días. El que siempre estaba en el puesto cerca de la entrada de servicio. Un hombre joven de bigote delgado, que a veces le hacía caras graciosas a Mateo para hacerlo reír. No estaba, y nadie lo mencionó. Era como si nunca hubiera existido. Le pregunté a Carmen en voz muy baja si sabía dónde estaba el guardia de la entrada de servicio. Ella me miró con esos ojos tristes y me respondió con una sola palabra: no. Luego añadió algo que me heló: y no lo busques. Esa noche escribí una carta para Andrés que nunca envié. La escribí en el reverso de una hoja de dibujo de los niños, con un lápiz de color rojo, que Isabela había dejado olvidado bajo su cama. Le decía que lo quería, que estaba bien, que hiciera su tarea y no dejara de estudiar. Luego, la rompí en pedacitos pequeños y los tiré en distintos botes de basura de la casa, porque de pronto me pareció peligroso incluso eso, incluso una carta sin dirección ni firma, escrita con lápiz de cera rojo por una madre que extrañaba a su hijo. El miedo tiene una forma particular de instalarse en el cuerpo cuando ya no es un miedo ocasional, sino un estado permanente. Deja de sentirse como miedo y empieza a sentirse como clima, como la temperatura normal del aire que respiras. Yo empecé a vivir en ese clima. Lo que me mantenía anclada eran los niños. Sebastián había comenzado a bajar la guardia conmigo. Me hacía preguntas sobre todo, sobre los pájaros del jardín, sobre por qué el cielo era azul, sobre si yo tenía hijos. Cuando le dije que tenía un hijo que estudiaba para ser ingeniero, me preguntó con total seriedad si los ingenieros construían cohetes. Le dije que algunos sí. Se quedó pensando, y luego me dijo que entonces quería ser ingeniero también. Guardé ese momento en algún lugar del pecho, donde guardamos las cosas que nos recuerdan por qué seguimos adelante. Mateo seguía siendo callado, observador, con esa intensidad de los niños que procesan más de lo que expresan. A veces lo encontraba parado en algún pasillo, quieto, mirando hacia algún lugar con una expresión que no era propia de un niño de 5 años. Una expresión antigua, como si estuviera aprendiendo demasiado rápido cosas que no debería saber todavía. E Isabela. Isabela era pura luz, 2 años y medio de amor incondicional y risa fácil, y necesidad de que le leyeran el mismo cuento 4 veces seguidas. Me tomó la mano el día que cumplió 3 años y no la soltó en toda la tarde. Esos 3 niños no tenían la culpa de nada. Eso me lo repetía todos los días. El hombre que lo cambió todo llegó en el 5º mes, se llamaba Gustavo, según dijo, aunque después tuve razones para dudar de ese nombre. Llegó como asistente administrativo del señor, parte de un grupo de personas nuevas que se incorporaron de golpe a la dinámica de la casa. Era delgado, de unos 40 años, con lentes de montura fina y una manera de moverse que no encajaba del todo con el ambiente. Demasiado tranquilo, demasiado observador, de formas que no parecían las de alguien que simplemente hacía su trabajo. Empezó a cruzarse conmigo en los pasillos con una frecuencia que dejó de parecer casual después de la 3ª o 4ª vez. Siempre con algún comentario amable, preguntando por los niños, haciendo conversación sobre cosas pequeñas. Era inteligente, con sentido del humor discreto, y en un ambiente donde nadie reía y nadie preguntaba nada, eso creaba una atracción inevitable, no romántica exactamente, sino humana. La atracción de encontrar a alguien que parece estar en el mismo estado de alerta que tú y que aún así decide tratarte como persona. Me contó que era de Barquisimeto, que había estudiado administración, que llevaba años trabajando en el sector público. Me habló de su madre, de un perro que tuvo de niño. Historias pequeñas pero concretas, del tipo que uno usa para parecer real. Y yo, que llevaba 5 meses sin hablar con nadie de forma genuina, empecé a escucharle. A veces a contarle cosas de Andrés, de mi vida antes. Solo cosas pequeñas, nada peligroso, pero más de lo que debía. Las inconsistencias llegaron después. Un día mencionó una calle específica de Barquisimeto, donde decía haber crecido. Yo había estado en esa ciudad
2 veces visitando a una prima. La calle que mencionó no quedaba donde él decía que quedaba. Lo dejé pasar. Otra vez describió un edificio que supuestamente conocía bien, con detalles que no correspondían. Eran errores pequeños, del tipo que comete alguien que aprendió sobre un lugar sin haber estado en él de verdad. Pero lo que me prendió todas las alarmas fue una tarde cuando le pregunté algo casual sobre el trabajo que hacía antes de llegar aquí, y tardó un segundo de más antes de responder. Solo un segundo. Pero en esa casa yo había aprendido a leer los silencios con la precisión con que otros leen palabras. Empecé a observarlo diferente. Vi que evitaba ciertas cámaras de seguridad de forma tan sutil que solo lo notabas si sabías buscarlo. Vi que hacía preguntas sobre horarios y rutinas del Señor con una naturalidad estudiada. Vi que se acercaba a los niños no con el afecto espontáneo que generan los niños, sino con el propósito velado de quien usa la proximidad para otro fin. Una tarde, lo vi en el jardín, hablando por un teléfono que no era el que le habían asignado. Lo guardó cuando me vio, pero no antes de que yo notara que era un aparato diferente, más pequeño, del tipo que se puede ocultar con facilidad. Esa noche no dormí. Tenía en las manos una información que podía salvarme o destruirme, dependiendo de lo que hiciera con ella. Pasé 4 días en agonía, sin decidir nada. 4 días de trabajar con los niños, de leerle cuentos a Isabela, de responder las preguntas interminables de Sebastián sobre ingeniería espacial, mientras en mi cabeza daban vueltas las mismas imágenes. Gustavo con ese teléfono, el guardia del bigote delgado que desapareció sin que nadie dijera su nombre. Maricela, no, esa era otra historia, pero el mecanismo era el mismo, lo que les pasaba a los que sabían demasiado. Y en medio de todo eso, Andrés. Su voz en las llamadas supervisadas del domingo, contándome que había sacado buena nota en matemáticas, que su profesor decía que tenía talento, su futuro, concreto y posible, dependiendo de que yo siguiera viva y libre y enviando dinero a casa. Busqué a Carmen, la encontré en el cuarto de lavado una mañana temprano, antes de que el resto del personal llegara. Cerré la puerta detrás de mí. Le dije en voz muy baja que necesitaba preguntarle algo y que necesitaba que fuera honesta conmigo. Me miró con esos ojos tristes que ya conocía y asintió despacio. Le pregunté qué pasaba cuando alguien en esa casa resultaba ser algo distinto de lo que decía ser. Carmen dobló una sábana con una pulcritud innecesaria. Luego me miró. Me dijo que eso dependía de quién lo descubría primero. Si lo descubrían ellos, desaparecía. Si lo descubría alguien del personal y no decía nada, ¿desaparecían los dos? Y si lo descubría alguien del personal y si decía algo, a veces esa persona recibía protección. A veces, esa palabra, a veces era todo lo que tenía. Esa misma noche busqué a la señora Marlene. Era tarde, casi las 10, pero su luz seguía encendida. Toqué su puerta, me dijo que pasara. Le dije que tenía información sobre alguien en la casa que creía que debía saber. Su expresión no cambió, pero algo en ella se activó, una especie de atención diferente. Me pidió que hablara. Le conté todo lo que había observado sobre Gustavo, el teléfono diferente, las inconsistencias en sus historias, las preguntas sobre horarios, la forma en que evitaba ciertas cámaras. Hablé despacio, con precisión, sin exagerar ni dramatizar. Solo hechos, solo lo que había visto con mis propios ojos. Marlene escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio varios segundos. Luego, me dijo que había actuado bien, que debía regresar a mi habitación y comportarme con absoluta normalidad el día siguiente. Que no le dijera nada a nadie, que ella se encargaría. Me fui de su despacho con las piernas temblando. Al día siguiente, Gustavo saludó a los niños en el desayuno como siempre. Me sonrió a mí como siempre. Yo le devolví la sonrisa y sentí que algo dentro de mí se quebraba porque había visto ya suficiente de esa casa para saber lo que esa sonrisa significaba. Era probablemente la última mañana de Gustavo en ese lugar. Y yo era parte de la razón. Esa tarde Gustavo no apareció para el almuerzo. Nadie preguntó dónde estaba. Nadie dijo su nombre. El espacio que había ocupado se llenó de silencio y de olvido inmediato, como llenaba el agua el espacio donde metes y sacas la mano. Me fui a mi cuarto, me senté en el piso junto a la cama
y me quedé ahí sin moverme durante un tiempo que no supe medir. Lo que siguió fueron los meses más extraños de mi vida. Había cruzado una línea que no tenía regreso, y sin embargo, la vida cotidiana en esa casa continuó con una normalidad que me parecía obscena. Los niños desayunaban. Isabela pedía que le leyera su cuento favorito. Sebastián seguía con sus preguntas sobre cohetes. Mateo me miraba a veces con esos ojos demasiado antiguos, como si supiera algo que yo no le había dicho. La señora Marlene me trató diferente después de esa noche. No con afecto, eso nunca existió en esa casa, pero sí con una especie de reconocimiento. Como si yo hubiera pasado de ser personal, doméstico, a ser algo ligeramente diferente. Algo más útil y, por lo tanto, algo más protegido, pero también algo más comprometido. Era un ascenso que no quería y una trampa de la que no podía salir. Me dieron un teléfono nuevo con más minutos para llamar a Andrés. Me dieron un aumento que nadie anunció formalmente. Simplemente el sobre del mes siguiente tenía más dinero. Pequeñas recompensas que eran también cadenas más elegantes. Carmen me buscó unos días después. Me dijo en voz muy baja que había hecho lo correcto, que ella también lo había notado, pero que no había tenido el valor. Luego me dijo algo que no olvido. En este lugar, el valor y la traición son la misma cosa disfrazadas diferente. Depende solo de a quién le eres leal. Yo seguía siendo leal a Andrés, a su futuro, a la posibilidad de que cuando todo esto terminara, yo pudiera mirarlo a los ojos sin que él viera en los míos todo lo que estaba ocultando. Pero la culpa era un animal que vivía dentro de mí y que no dormía nunca. Hubo una noche en que no pude más. Era tarde, los niños dormían, la casa estaba quieta. Me senté en el borde de mi cama con las manos en la cara y pensé en Gustavo, en si tendría familia, en si habría alguien esperándolo que nunca entendería qué había pasado. En que yo no lo había matado con mis manos, pero había puesto en marcha la cadena que terminó con él. Y me pregunté cuántas veces más podría sobrevivir siendo ese tipo de persona, antes de no reconocerme en absoluto. Me pregunté también, en esa oscuridad honesta que solo llega de madrugada, si Gustavo era realmente lo que yo creía, si mis sospechas habían sido correctas o si había enviado a un hombre inocente hacia algo de lo que no podía regresar. Nunca lo supe con certeza. Esa es la verdad. Y esa incertidumbre es uno de los pesos que cargo hasta hoy. Los meses restantes en esa casa los viví en un estado de doble existencia. Por fuera, Rosa Delgado, la niñera, confiable, querida por los niños, eficiente y discreta. Por dentro, una mujer que contaba los días, que en cada llamada a Andrés calculaba cuánto tiempo más necesitaba aguantar, que se dormía rezando y se despertaba con el corazón acelerado sin saber por qué. Fui testigo de cosas que no describiré con detalle, porque no es mi lugar y porque el miedo, incluso ahora, incluso con todos estos años encima, tiene raíces muy profundas. Pero vi el contraste entre la imagen que el mundo recibía y lo que ocurría en esa casa. Vi la diferencia entre el discurso y la realidad. Vi cómo el poder se ejerce cuando nadie está mirando, cuando las cámaras están apagadas y solo quedan los empleados que saben que su silencio es su único pasaporte de salida. Me liberaron, si esa palabra puede usarse, después de 2 años y 8 meses. No fue una expulsión ni una amenaza explícita. Fue la señora Marlene llamándome a su despacho un lunes por la mañana y diciéndome con su voz administrativa habitual que habría cambios en el personal, que mis servicios habían sido satisfactorios, que me irían bien con una liquidación generosa y que al día siguiente una camioneta me llevaría de regreso a donde yo indicara. Me entregó un sobre grueso. No lo abrí ahí. No dije nada sobre su contenido, ni ella tampoco. Luego me dijo, con el mismo tono con que habría mencionado el precio del pan, que yo entendía perfectamente la naturaleza de los compromisos que había adquirido al trabajar ahí. Que el silencio no era solo una cortesía, era una condición permanente. Que el tiempo no borraba ese tipo de compromisos. Que la gente que había trabajado en esa casa y había decidido hablar en algún momento posterior, había tomado decisiones que les habían costado mucho. Asentí, no porque tuviera miedo en ese preciso instante, sino porque ya llevaba casi 3 años aprendiendo que en ese lugar
Asentir era la única respuesta que existía. Me despedí de los niños al día siguiente. Fue lo más difícil. Sebastián me dio un abrazo rígido de niño, que no sabe bien cómo expresar lo que siente. Mateo me sostuvo la mirada con esos ojos suyos demasiado serios, y no dijo nada, pero me apretó la mano. Isabel la lloró. Lloró con esa sinceridad absoluta de los niños pequeños que no saben todavía que hay razones por las que no se puede llorar. Yo también lloré, ahí, frente a ellos, sin importarme nada más. Carmen se despidió de mí en el pasillo de servicio. Me abrazó brevemente. Me dijo: «Cuídate». 2 palabras que en ese contexto significaban un diccionario entero de cosas no dichas. La camioneta me llevó a Caracas. Pedí que me dejaran en una esquina, a 3 cuadras de la casa de una prima. Bajé con mi maleta pequeña, el sobre grueso en el bolso y el peso invisible de todo lo que traía dentro. Llamé a Andrés desde el primer teléfono público que encontré. Cuando escuché su voz, no pude hablar durante varios segundos. Él me preguntó: «Mamá, ¿estás ahí?» Y yo dije: «Sí, aquí estoy». Y era la verdad más completa y más rota que había dicho en años. Los primeros meses de regreso en Caracas fueron de pura desorientación. Tenía dinero suficiente para sostenerme un tiempo mientras buscaba trabajo normal. Andrés estaba bien, avanzando en su bachillerato, hablando de la universidad. La prima me prestó un cuarto. Todo lo que debería haberme parecido un regreso, me parecía un terreno extraño, porque yo ya no era la misma persona que había salido. El insomnio era mi compañero constante, las pesadillas también, pero lo peor no era eso. Lo peor era la hipervigilancia permanente, la forma en que mi cuerpo seguía operando como si todavía estuviera en esa casa. Miraba 2 veces a los extraños en la calle. Bajaba la voz, de forma automática, cuando decía algo que nadie debía escuchar, incluso cosas completamente inocentes. Revisaba si alguien me seguía. En 2004, cuando Maduro todavía no era lo que soy, cuando era un nombre importante, pero no el nombre más importante, yo ya cargaba su casa entera en la memoria como un secreto demasiado pesado para un solo cuerpo. Y lo guardé. Lo guardé durante años. Lo guardé cuando Venezuela empezó a cambiar de formas que yo reconocía desde adentro. Lo guardé cuando el nombre que yo conocía, de una forma completamente diferente, llenó todas las pantallas del mundo. Lo guardé por Andrés, siempre por Andrés, porque entendí desde el primer día que mi silencio era el precio de su futuro. Hoy tengo 67 años. Vivo en Bogotá desde hace 11, en ese apartamento pequeño con mis plantas y esa foto en la pared donde Andrés y yo sonreímos el día de su graduación. Él es ingeniero, tiene una empresa pequeña, tiene una esposa que me trata como si fuera su propia madre, tiene una hija de 4 años que se llama Rosa, como yo, y que cuando viene a visitarme, me toma la cara entre sus manos pequeñas y me dice: «Abuela, tienes ojos bonitos». Eso es lo que... sobrevivió. Eso es lo que protegí. Pero hay algo que no sobrevivió intacto y que tardé muchos años en poder mirarlo de frente. Hay una versión de mí misma que quedó enterrada en esa casa en Caracas. Una Rosa Delgado que creía que el mundo tenía reglas claras, que la gente buena recibía cosas buenas, que el sufrimiento tenía una proporción justa con la culpa. Esa mujer no regresó. Lo que regresó fue algo más duro, más cauteloso, más capaz de sobrevivir, pero también permanentemente en deuda con su propia conciencia. Pensé durante años que nunca contaría esto. El miedo se instaló tan profundo que llegó a parecerme parte de mí misma, como el color de los ojos o la forma de las manos. Pero los años hacen cosas extrañas. Y ver a Venezuela desmoronarse en las noticias, ver las caras de mi gente en las imágenes de las colas, de las protestas, del hambre, me fue generando una necesidad que no sabía nombrar bien, una especie de deuda con la verdad. Fue Andrés quien me dio el último empujón. Un domingo de hace 2 años, sentados en mi sala de Bogotá, él me preguntó directamente qué había pasado realmente en ese trabajo. Llevaba años con la pregunta guardada, me dijo. Había notado el cambio en mí desde que regresé. Nunca me presionó porque me veía frágil. Pero ahora, yo era una mujer de 65 años, y él tenía 40, y sentía que entre nosotros
había un silencio construido sobre algo que ninguno nombraba. Le conté todo. Tardé 4 horas. Lloramos los dos. Me preguntó si me había arrepentido de ir. Le dije la verdad. Me arrepiento de todo lo que tuve que hacer para sobrevivir ahí. No me arrepiento de haber sobrevivido. Me preguntó por Gustavo, por si había pensado en él. Le dije que sí, que lo pienso todavía, que no sé si hice lo correcto, que probablemente no hay una respuesta limpia para eso, que esa incertidumbre es parte del precio, que hay decisiones que no tienen versión en la que quedas bien, solo versiones en las que quedas vivo. Andrés me abrazó durante mucho tiempo. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que yo era la persona más valiente que conocía. No porque no había tenido miedo, sino porque había tenido todo el miedo del mundo y aún así había seguido caminando. No soy valiente, soy una sobreviviente, con las marcas que eso implica. Lo que sí sé es esto. Hay una diferencia enorme entre el poder que se muestra y el poder que se ejerce en la oscuridad. Hay una diferencia enorme entre la imagen pública de cualquier hombre poderoso y la forma en que ese poder aplasta todo lo que tiene cerca cuando nadie está mirando. Yo viví dentro de esa diferencia durante casi 3 años. Y aunque nunca voy a dar nombres concretos, aunque nunca voy a señalar con el dedo de una manera que ponga en riesgo lo que construí con tanto dolor, sí puedo decir esto con toda la claridad que me queda. El poder sin límites no tiene rostro humano, tiene una máscara. Y cuando esa máscara se cae, en la intimidad de una casa donde los empleados saben que su silencio es su única moneda de cambio, lo que queda debajo no tiene nada de glamoroso. Solo tiene miedo, el miedo de quienes lo rodean y si uno mira con suficiente cuidado, también el propio. Salí viva. Andrés se graduó. Rosa, mi nieta, me toma la cara entre sus manos y me dice que tengo ojos bonitos. Eso tendrá que ser suficiente. Y la mayoría de los días lo es. Si esta historia te tocó de alguna manera, te pido que la compartas con alguien que necesite escuchar que es posible sobrevivir incluso cuando todas las puertas parecen cerradas. Deja tu comentario, cuéntame algo tuyo si quieres y suscríbete al canal para seguir escuchando historias que importan, porque cada historia de supervivencia es también una historia de esperanza y el mundo necesita las dos.